Qué hermoso estar en la casa del Padre, ¿verdad? Qué hermoso y qué bendición es estar en la presencia del Señor. Nos gozamos realmente proclamando su palabra, fue de gran bendición. ¿Quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de estar acá? Amén. Gracias por esa participación y cómo el Señor nos llena, el Señor nos habla, cómo Dios nos transforma. Y en esta mañana Dios ha puesto un tema de cómo Él nos sana, cómo Él sana, somos transformados y somos sanados por su palabra, cómo Dios trae sanidad. Y Dios quiere traer una sanidad primeramente a nuestra alma, primeramente a nuestro interior, primeramente a nuestra vida. Y recuerdo cuando estaba en la escuela, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una beca en la escuela, y cuando venían los exámenes pues me preocupaba, ¿no? Y porque tenía que mantener un promedio, me ponía nervioso y luego no me iba bien, y fue una situación difícil, pero recuerdo una palabra que como Dios me habló, como Dios me transformó, y esa palabra viene en Santiago y dice: si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y cuando uno se toma de la palabra, qué rico es. Ahora, en lugar de esforzarse, uno evidentemente me tuve que esforzar, tuve que hacer lo que a mí me correspondía, pero qué hermoso es deleitarme en el Señor, el descansar en la presencia del Señor, sabiendo que Él tenía el control de esa situación y que si Él me había dado esa beca, Él la iba a sostener. Y qué hermoso es poder tener esa paz, esa tranquilidad que Él nos da. De la misma manera, muchas veces posiblemente nosotros tenemos alguna área y recuerdo que posteriormente, cuando venían los exámenes, decía: ¡ay, qué padre! Ya van a venir los exámenes. Y cambió mi manera de ver esa situación. Y ya quería que vinieran los exámenes porque sabía que viniendo exámenes finales íbamos a tener vacaciones. ¡Ay, qué rico! Y cómo Dios me sanó en esa área. ¿Qué área Dios quiere sanarte? ¿Qué área? Posiblemente hay alguna área en las relaciones personales, o posiblemente hay alguna área en la cual estemos batallando y no hemos sido sanados. Y Dios en esta mañana nos quiere hablar de poder ser sanados por medio de su palabra. Vamos a poner este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por tu presencia. Señor, gracias porque tú quieres traer sanidad a nuestra vida, quieres traer sanidad a nuestras almas, Señor. Pedimos, Señor, que tú te muevas con libertad, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu nombre sea proclamado a través de cada uno de nosotros. Queremos ser esos vasos de barro, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿quieren pasar la presentación? Salmos 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y me imagino como un doctor. Cuando alguien está lastimado, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está padeciendo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con el doctor, ¿verdad? Y por lo general el doctor hace una prescripción médica y el médico nos hace un diagnóstico, y una vez que hace ese diagnóstico, por lo general nos dice: tome su medicamento, ¿sí? Y cada 12 horas y sin falta. ¿Y qué es lo que hacemos? Queremos obedecer porque queremos ser sanados, ¿verdad? Y hasta con el reloj, y fue a tal hora, 12 horas, ok, a tal hora, y hasta ponemos despertadores y es en la mañana para que no se me pase la medicina, porque sabemos que Él tiene un diagnóstico correcto. ¿Sabes quién tiene un mejor diagnóstico para tu alma? El médico de médicos, el doctor de doctores, el que tiene un diagnóstico de cada uno de nosotros, sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que tomar esa medicina, ese medicamento que Él tiene para nosotros. ¿La que sigue? Dice: confía en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Qué importante es poner nuestra confianza en Dios,
Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos o en otras personas, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia, en lo que tú crees que es lo mejor, porque nos equivocamos. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Cuándo? En todo. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él te mostrará qué camino tomar. ¿Cómo hemos visto la mano y la fidelidad de Dios? Y digo, Señor, ¿qué camino? ¿Qué debo de hacer? Y Dios abre la puerta correcta. Señor, cierra tú la puerta, abre tú la correcta. ¿Y cómo vemos la mano de Dios? ¿Cómo vemos la dirección de Dios, Señor? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No seas sabio en tu propia opinión. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Qué importante es temer al Señor, el alejarnos del mal, el aborrecer aquello que a Dios no le agrada. Y dice, entonces será medicina a tu cuerpo. Qué rico es la palabra. La palabra es esa medicina que necesitamos, es medicina a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestros huesos. Cuando tú y yo tomamos de la palabra, somos fortalecidos. Cuando tú y yo tomamos de la palabra, tenemos sanidad en esa área que Dios quiere tocar, en esa área que Dios quiere sanar de nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que dice. Primeramente, la verdad te transforma. La verdad nos transforma. Y el crecimiento espiritual es primeramente cambiar las mentiras por la verdad. La mentira que el enemigo muchas veces nos ha puesto en nuestra mente es que nunca vas a avanzar, es que no vas a lograrlo. Y muchas veces no podemos avanzar porque hemos permitido que esas mentiras del enemigo caigan en nuestra mente y las hemos creído. Pero Dios quiere quitar esas mentiras, Dios quiere transformar, quiere quitar esa mentira y poner de su verdad. Y eso es el crecimiento espiritual. Pero para tener crecimiento espiritual, como para tener un crecimiento físico, ¿qué tengo que hacer? Nos tenemos que alimentar, ¿sí? Para crecer físicamente tenemos que alimentarnos. Y qué importante es tener una buena alimentación. De la misma manera tenemos que alimentarnos de su palabra, porque su palabra es el que va a cambiar. Conforme yo conozca la verdad, que es su palabra, entonces Dios quita esas mentiras. Pero mientras no conozca la verdad, soy más que vencedor en Cristo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces todavía el enemigo nos está diciendo, acuérdate de lo que hiciste, es que la regaste, y empezamos a creerle esas mentiras sabiendo que Dios ya me limpió. Y cuando leo que soy ahora limpio por la sangre de Cristo, que abogado tengo con el Padre, a Jesucristo el justo, entonces puedo decir, Señor, gracias porque tú me quitas esta mentira. Y ahora puedo proseguir a la meta, puedo proseguir a lo que tienes tú por delante para que yo lo pueda alcanzar. Y eso es el crecimiento espiritual. Dios quiere que no nos quedemos como niños fluctuantes, sino que podamos crecer y crecer y crecer a la estatura del varón perfecto. Pero para eso tengo que alimentarme, tengo que buscarle, tengo que decir, Señor, me quiero deleitar más en tu presencia. Fíjate lo que dice en Juan 17:17, dice, Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cuando ahora hay mucha cuestión de, no, es que es una verdad relativa. No es que si a mí me funciona está bien, si lo siento hacerlo está bien. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios, aquí está la verdad. Esto es lo que nos guía. Muchas personas quieren guiar o el mundo nos quieren desviar, pero cuando yo conozco la verdad, dice, santifícalos en la verdad.
Lo que nos va a limpiar, dice la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice, guardando su palabra. Cuando tú y yo guardamos esa palabra, cuando tú y yo la hacemos nuestra, cuando tú y yo la conocemos, la vivimos, entonces vamos a caminar rectamente. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y qué padre es caminar en el camino que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces queremos tomar un camino, pero ese camino nos quiere apartar de alcanzar el propósito de Dios. Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué cosas Dios nos quiere libertar? ¿Qué cosas el enemigo me ha atado? Que no puedo avanzar y me tiene atado de esas mentiras debido a que no he crecido espiritualmente, debido a que no he conocido la verdad, debido a que no he tenido ese tiempo de intimidad con Dios. Dios quiere transformarnos por medio de su palabra. Dios quiere transformarnos por medio de la palabra, que es la Biblia. ¿Sí? Debemos considerarla tan especial para nuestra vida como la comida. Fíjate lo que dice Job. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Job saboreaba la palabra, se deleitaba en ella. Y hace unas pocas semanas estaba en la casa y estaba cortando una toronja. Y una de mis hijas estaba ahí. Y le empecé a cortar, corté la mitad de la toronja. Y empecé a cortarla en gajos pequeños y me la empecé a comer. Y lo que me dijo mi hija fue, ay papá, tú siempre me antojas. Y como estaba preparando este estudio, el Señor me habló, qué importante es deleitarnos. Qué importante es que nuestros hijos vean que nos deleitamos, que saboreamos la palabra, que es esa delicia para poder antojarle, decir yo quiero. Y ella me dijo, papá, ¿me preparas una? Dije, claro, te preparo una. De la misma manera, a veces nos preocupamos tantos por una buena alimentación para nuestros hijos, pero qué importante es que no nos olvidemos de la alimentación espiritual. Y ya desayunaste, ya comiste, y llévate esto para el desayuno, y come a tus horas. Pero a veces nos olvidamos. ¿Están realmente teniendo esa intimidad con Dios? Primeramente, nosotros debemos de ser ejemplo. Primeramente tú y yo, decir, Señor, ayúdame, Señor, para poder deleitarme más. Para que en mi casa ellos puedan ver lo que tú estás haciendo, cómo tú me estás transformando, cómo tú estás haciendo cosas, Señor, para poder impactar a mi familia y la vida de mis hijos. Y fíjate lo que viene más adelante en Salmos capítulo 119 versículo 97 dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y aquí está hablando el salmista cómo él se estaba deleitando, cómo él se estaba meditando en la palabra y pasaba tiempo, se regocijaba, amaba la palabra de Dios. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Sabes qué es lo que nos hace sabios? La palabra. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos libra de caer en tentación, nos libra de apartarnos del camino de Dios. Y qué hermoso lo que dice después. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué rico. Me deleito buscándote. Y cuando uno empieza a tener esa intimidad con Dios, empieza a decir, ay Señor, quiero pasar más tiempo contigo, quiero deleitarme, quiero conocerte más, quiero que tú me hables, quiero tener esa intimidad. Dice, más que la miel a mi boca. Y en la mañana a veces me hago un cafecito y tomo esa miel. Y digo, ay, qué rica está esta miel, pero más sabroso es la palabra de Dios. Más delicioso es la palabra de Dios cuando tenemos esa intimidad con el Señor. Dice, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Ahora que conocemos la palabra, ahora que la deleitamos, ahora que nos gozamos en ella,
podemos detestar. Ahora pues Dios nos hace libres de caer en las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque le conozco por medio de su palabra. Y más adelante dice, tu palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué? Con la palabra de Dios no nos vamos a perder. Tenemos seguridad que si obedecemos lo que Dios nos está pidiendo, es como esa lámpara cuando está todo oscuro y nos va a alumbrar y nos va a guiar por el camino correcto. ¿La que sigue? Salmos 19, versículo 17 al 11 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas que reavivan el alma. Sus decretos son confiables, hacen sabio al sencillo y traen alegría al corazón. ¿Estás afanado? Lee la palabra. ¿Estás en problemas? Lee la palabra. Dice, reavivan el alma. Sus decretos son confiables y hacen sabio al sencillo y traen alegría al corazón. Cuando tenemos ese tiempo de intimidad, tenemos esa alegría, dice que nos regocijemos y podemos regocijarnos porque el Señor está obrando en nosotros. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Y qué importante es tomar la palabra, porque eso es lo que va a guiar nuestro camino. No lo que me diga otra persona, no lo que diga el mundo, no esas verdades relativas, sino tomar que dice la palabra de Dios. Este es mi guía y en base a eso me voy a tomar la decisión para saber qué hacer, para saber qué es lo que le agrada a Dios, porque no queremos fallarle a Dios, no queremos errar, no queremos pecar. Dice, deseables son más que el oro. La palabra de Dios es más deseable que el oro, decía el salmista, que el oro más puro y más dulce que la miel, y sirven de advertencia para tu siervo. La palabra de Dios nos sirve de advertencia. Y cuidado cuando vayas por allá, porque si te vas por allá y nos advierte la palabra nos dice, cuidado, no te vayas por ese camino, porque te va a desviar, te va a apartar, va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio. Nos advierte porque Dios nos ama, porque quiere lo mejor, quiere sanar nuestra vida. Y hay una gran recompensa, hay un gran galardón para aquellos que la obedecen. Y decimos, wow, Señor, gracias. No leemos la palabra por los beneficios, leemos la palabra porque le amamos. Pero como consecuencia de ello, vemos una gran cantidad de bendiciones. Podemos decir, Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo. Ahora el diablo, en lugar de que nos asuste con la palabra, dice que está debajo de nuestros pies y me tomo de esa palabra y saldrá huyendo. Realiza milagros, sana heridas, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan, edifica el carácter, transforma las circunstancias. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por la palabra? Porque transforma la situación. Hay poder en la oración cuando venimos y doblamos rodillas y hay una situación, y cómo Dios transforma la situación. Cómo Dios hace esos cambios en la vida de nuestros hijos. Cómo Dios cambia la situación que estoy viviendo para poder verla, darle la gloria solamente a Él. Imparte alegría, lo que leíamos, nos da ese gozo. Supera la adversidad, derrota la tentación. Tenemos ahora el poder para derrotar la tentación. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ahora Cristo es quien vive en mí. Y ahora Él es el que toma el control de mi vida. Y yo rindo mi vida a Él y quiero hacer lo que a Él le agrada. Y voy a poder vencer cualquier tentación que venga. Y además dice la palabra que no va a venir ninguna tentación que sea mayor de la que podamos superar. Sino de la misma manera, cuando venga la tentación, Dios nos va a dar la salida para que seamos victoriosos en ella. Infunde esperanza, libera poder. Señor, gracias por tu palabra.
gracias. Y en estos días, durante estos 3 días estuvimos proclamando la palabra. Fue un tiempo de bendición, fue un tiempo de cómo Dios nos estaba hablando, cómo Dios hasta decía, yo pasé y cómo Dios me hablaba a mí, y pasaba a mi esposa y le hablaba a mi esposa, y seguramente a ti te habló por medio del pasaje que estabas leyendo, y algo te está sanando y te está transformando, y que Él quiere cambiar y hacer su obra. Y vamos a ver este pequeño video de qué fue lo que vivimos durante estos 3 días proclamando su palabra. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol de la vida. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más aquí. Tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te Hizo oposición con todos sus familiares. A partir de entonces Agar empezó a preparar felicitaciones. Y ella había hablado. Cuando llegaron se inclinaron delante de él con su rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos. Y así los pastores se fueron esclavizados. Pero José le respondió: no me tengas miedo, la ciudad se va a pelear contra ellos. Entonces Gad marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y Amén. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra nos quiere transformar. Hay verdad. La palabra de Dios es verdad, que quiere transformarnos. Pero también es importante permanecer en la palabra. Dios quiere Él nos quiere cambiar, pero también tenemos que permanecer. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un discípulo, de una persona que no es un discípulo? Es aquel que permanece en mi palabra. Qué importante es permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y Dios quiere que seamos discípulos de Jesús, que podamos ser sus discípulos. Y para ser sus discípulos, primeramente debemos de aceptar la autoridad de la Biblia. Nos comentaba el pastor de la importancia de tomar la autoridad de la Biblia, que la autoridad es esa brújula, es eso que nos guía, el que nos da dirección, el que guía nuestro caminar, el que guía nuestros pasos para tomar las decisiones. Primeramente, para permanecer en su palabra, tenemos que reconocer la autoridad de su palabra, que su palabra es esa ancla en la cual puedo estar anclado y nada ni nadie me va a mover, porque estoy sobre la roca, estoy sobre Jesucristo. Y entonces en ese lugar, aunque vengan tormentas, vengan problemas, vengan dificultades, puedo estar seguro porque estoy sobre la roca. Y eso significa permanecer en la palabra. Además, también para permanecer en la palabra debemos asimilar su verdad. Es importante asimilar la verdad. ¿Y qué significa? No basta con solo creer en la Biblia, no basta solo con creerlo, sino debemos llenarnos de su palabra.
Qué importante es llenarme de la palabra de Dios, el poder saciarme de la palabra de Él. Dice, llenar nuestra mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarnos con la verdad. Y eso significa el asimilar la palabra. Y para asimilar la palabra, vamos a Marcos capítulo 4. Y Jesús identificó 4 actitudes hacia la palabra en la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 8. Y aquí Jesús estaba diciendo una parábola. Y les estaba diciendo a la multitud, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron de modo que la semilla no produjo grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 y otros 100. Y aquí podemos ver la actitud de las personas. Y aquí la semilla representa la palabra de Dios. Y dice que la primera semilla cayó sobre el camino, cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Y caer sobre el camino significa tener una mente endurecida, una mente que por más que la gente le hable de la palabra, rechaza la palabra y viene las aves y se la llevan. El enemigo quita esa semilla, esa verdad. La segunda es una mente que cayó sobre las piedras y tenía poca profundidad, y es una mente superficial, una mente en la cual solamente aceptamos ciertas cosas de una manera superficial, pero no nos rendimos al 100%, no confiamos al 100%, y de vez en cuando, pero no hay un compromiso, sino es solamente una manera superficial. Y dice que cayó el sol y al principio creyó y al principio creció, pero vino el calor, vino la aflicción y se marchitó. La tercera es una mente distraída, una mente que dice que cayó sobre hierbas malas, cayó sobre los espinos. Y esta palabra, esta semilla, es una mente que no está poniendo atención, es una mente en la cual pongo atención, no pongo atención, y lo que están haciendo los afanes, la hierba, las situaciones empiezan a absorber la situación, los problemas, y hay una mente que es distraída. Y una pregunta es, ¿qué tipo de mente tenemos? Posiblemente hay algunas cosas de la palabra de Dios que estamos cerrados, que Dios quiere abonar en esa tierra, en nuestra mente. O a veces hay una mente que es solamente superficial, que solamente permitimos ciertas cosas, pero no ha habido ese compromiso como Dios nos está pidiendo. O una mente distraída, que realmente no está enfocado realmente a buscar la palabra y la verdad que Dios tiene para nosotros. O una mente receptiva. Una mente receptiva fue aquella en la cual la semilla cayó en buena tierra. Y qué importante es guardar nuestra mente. Qué importante es que nuestra mente esté receptiva, decir: Señor, yo quiero tener lo que tú tienes para mí. Señor, yo quiero permitir que tú me cambies, que tú me sanes, que tú me transformes, que aquellas cosas que no te he permitido que tú sanes en mi corazón, yo quiero que tú me las sanes. Yo quiero permitir el poder perdonar, el poder amar, el poder restaurar relaciones. ¿Qué cosas el Señor nos está hablando que Él quiere cambiar, que Él quiere sanar, que Él quiere transformar en nuestra vida? Pero para esto es importante tener esa mente receptiva. ¿Y cómo podemos tener una mente receptiva? Primeramente, con la lectura diaria. Qué importante es leer la lectura.
Pero no tan solo leerla, sino también meditarla y reflexionar en su palabra para poder memorizarla y poder entonces hacerla propia, poder asimilarla y poder vivirla. Y para esto una herramienta que realmente nos ayuda es el tiempo con Dios. El tiempo con Dios es una herramienta que no nos toma más de 5 o 10 minutos en leer unos versículos de la Biblia y poder leerla, poder meditarla, poder hacerla propia, poder asimilarla y decir, Señor, ¿cómo yo la puedo aplicar a mi vida? ¿Sabes qué? Tan solo en 3 años, si todos los días leyéramos el tiempo con Dios, en 3 años leemos toda la Biblia. Yo te animo que si no tienes un tiempo, un método de estudio de la Biblia, el tiempo de Dios es un excelente recurso que te puede ayudar y que nos ayuda para poder conocerle mejor, para conocer la verdad. Y estaba leyendo el martes 24. Es un día especial también para mí porque mis papás, fue el aniversario de mis papás, y el 24 de octubre es una fecha que recuerdo por su aniversario. Dice en Salmos capítulo 54, versículo del 1 al 7, dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y es importante leer la palabra, pero si solamente leemos la palabra, pues realmente puede ser a lo mejor una mente que está distraída, una mente que no está enfocada para decir, bueno, ¿qué es lo que tú me quieres hablar de lo que estoy leyendo? Y para eso es importante no tan solo leerla, sino también meditarla. Y el tiempo con Dios es lo que nos ayuda al conocer qué es lo que estaba sucediendo. Para poder entender lo que Dios nos quiere hablar es, primeramente, ¿quién escribió este libro? ¿Por qué escribió? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuál fue el resultado de esta situación? Y dice en el tiempo con Dios, dice, la oración nos concede el gozo de la salvación de Dios. Este salmo fue escrito después de que David huyera del rey Saúl. Dice, lo escribió David. Y ahora entiendo de que estaba huyendo de Saúl, de que lo querían matar. Y ahora por eso ya entendí que dice, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Ya podemos ahora ponernos en la situación de David, cómo estaba huyendo, cómo él estaba preocupado y él estaba huyendo para que no lo matara el rey Saúl. Y dice que huyera después del rey Saúl y habitara en el desierto de Sif. Los moradores de esta tierra lo denunciaron ante Saúl. Imagínate, se fue al desierto y dijo, ya en este lugar voy a estar bien, tranquilo, apartado, nadie me va a encontrar. Y nada, aquí los del Sif, traicioneros, Saúl, acá está. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Yo pensé que ya iba a estar seguro en este lugar, aquí ya estoy lejos del rey. Y dice, en peligro de muerte, David clama a Dios, confiando en su poder y su nombre. Y ahora, dice, confío en Dios. Ya no puedo recurrir en el hombre, sé que el hombre me puede traicionar, sé que no puedo confiar en ellos, pero sé que puedo confiar en uno al cual puedo clamar y Él me va a responder. Puedo clamar y puedo tener esa seguridad de que Él va a estar conmigo, confiando en su nombre y su poder. A los que buscan su vida los acusa de que no han puesto a Dios delante de sí. Y Dios, quien es su ayudador y fortaleza,
trae a los filisteos a atacar a Israel, por lo que Saúl tiene que volver a la guerra y abandonar la persecución. Y Saúl ya estaba pronto a encontrarlo, prácticamente ya lo tenían todo rodeado, pero él clamó a Dios, y clamó a Dios de tal manera que mandó que los filisteos hicieran guerra con los israelitas, y van con Saúl y le dice: oye, tenemos problemas, necesitamos regresarnos porque nos están atacando. Y entonces Saúl deja a David y Dios lo libera de esa situación. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos meditar en la palabra. Y para poder meditarlo poder hacer ciertas preguntas. ¿Quién escribió este relato? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo fue que lo escribió? ¿Qué fue lo que sucedió? El podernos entender esa situación y entonces poder entender mejor qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de su palabra. Podemos superar toda crisis y aflicción orando en el nombre de Dios y confiando en su poder. ¿Qué crisis tenemos? ¿Qué es aquello que me está preocupando? Y entonces puedo tomarlo, puedo asimilar su palabra, puedo vivir de acuerdo a lo que Él me está hablando. Dice: la fe nos hace ser más dependientes de Dios y aumenta el deseo de recibir su salvación en medio de la aflicción. David sabía que cuanto más grandes eran las dificultades, más debía esforzarse en adorar a Dios con voluntad y con gozo. Entre más grande sea el problema, más grande va a ser la respuesta de Dios. Más grande, más debo de esforzarme también en adorarle, en buscarle con voluntad y con gozo. Y hay algunas preguntas que nos hacen. ¿Cómo es el Dios que confiesa a David en medio de la crisis? Y aquí podemos ver cómo David lo consideraba como su ayudador, como su fortaleza, con aquel al cual podía clamar a él. ¿Alguna vez Dios me ha librado de alguna aflicción extrema? Y esto nos ayuda a meditar en su palabra, a poder saber: Dios, háblame por medio de tu palabra. Y más abajo viene una oración que dice: Señor Dios, tú eres el único que puede consolar mi corazón contrito y adolorido, y a ti me acercaré. ¿Quién es el único que nos puede sanar? Dios, su palabra. Que esta aflicción me permita entrar en intimidad contigo y moldee mi mal carácter para alcanzar madurez. Muchas veces Dios permita las aflicciones porque Él nos quiere purificar. Dice: como el oro refinado que tiene que pasar para ser purificado. Y Dios quiere purificar nuestra vida. Dios quiere sanarnos, pero está permitiendo esto para transformar, para que podamos volver nuestros ojos a Él. Ayúdame a confiar en tu ayuda y pasar este túnel de dolor en victoria. Y qué hermoso es poder hacerlo de manera diaria. Te animo a que hagas tu tiempo con Dios, que de manera diaria, así como el medicamento que dice cada 12 horas a cada 24 horas, podamos tomar esa dosis. Y una pregunta es: ¿qué dosis es la que estás teniendo? Posiblemente algunos me puedan decir: es que yo sí leo la Biblia, pero no veo ningún cambio. Y la pregunta sería: ¿cuál es la dosis que estás haciendo? ¿Sabes que hay medicamentos que requieren cierta dosis, que si la dosis es muy baja, no va a poder atacar la infección? Y muchas veces la dosis de la palabra es a veces muy baja. Y la leemos cada semana, cada mes, cada domingo, cada de vez en cuando, y la dosis es muy baja. Pero ¿sabes cuál es la dosis correcta? La dosis que Dios quiere es la dosis diaria. Una dosis diaria de lectura de su palabra, de meditar en su palabra, de que memoricemos su palabra, y entonces vamos a ser transformados. Dios va a sanar esas áreas que se las estamos entregando a Él. ¿La que sigue? Su palabra leeré y mi alma sanaré. Qué importante es leer la palabra. Qué importante es poder leer su palabra. Y quisiera hacer una ilustración.
con la importancia de leer la palabra. Y aquí tengo 2 globos, 2 personas con carita feliz, happy face. Y muchas veces preguntamos a las personas cómo están, y por lo general, ¿cómo nos dicen? Bien, no, todo bien, pasándola. Pero muchas veces, ¿cómo podemos conocer cómo se encuentra la persona? Por lo que hay en su corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de la vida de las personas? Es cómo van a actuar. Dice, por sus frutos los vamos a conocer. Pero qué importante es el alimentarnos, ¿sí? Qué importante es poder alimentarnos de la palabra de Dios, de tal manera que cuando vengan los problemas y las aflicciones, ¿qué es lo que Dios nos ayuda y nos fortalece para poder salir victoriosos? Pero una persona que no se alimente de la palabra, cuando venga la tentación, ¿qué va a pasar? Va a caer, ¿sí? Y también va a caer en depresión, en problemas, y no va a poder salir de ahí porque no está alimentándose de la palabra. Pero una persona que se alimenta de la palabra, dice que correrán y no se cansarán, ¿sí? Y que volarán como las águilas y podrán ir hacia arriba. Y de la misma manera, Dios quiere que podamos superar cada prueba, que podamos superar cada problema, debido a que hemos sido alimentados, porque nos hemos llenado de la presencia de Dios. Dice la palabra que y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos. Y Dios quiere que entonces podamos ser esa luz, y esa luz no es por mí mismo, sino es por quien vive en mí. Por quien vive en mí, entonces puedo crecer. Por quien vive en mí, entonces me puedo levantar. Por quien vive en mí, entonces puedo resplandecer y puedo marcar una diferencia en mi familia, en mi trabajo. Pero qué importante es permitirle al Espíritu Santo el que Él nos llene, porque eso es lo que va a traer una verdadera transformación a nuestra vida y una verdadera sanidad a nuestra vida. Y esta es una camisa muy especial. Esta camisa me la regaló mi esposa. Y dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y este pasaje, desde que éramos novios, me la regaló, y es algo que nos ha ayudado para fortalecernos en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y Dios, cuando uno se toma de la palabra de Dios, cuando uno cree y dice: Señor, el perfecto amor, y el perfecto amor es Dios, el perfecto amor es su presencia. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios nos quiere fortalecer. Él quiere que seamos fortalecidos en ese perfecto amor, que echemos fuera todo temor, que echemos fuera todo aquello que no venga de Él. Pero necesitamos ser llenados de la presencia, de ese amor perfecto, de ese amor que Él nos da para amar a los demás, para bendecir, para perdonar. Y vamos a terminar en oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana, en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma. En tu palabra tenemos sanidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres transformarnos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, primeramente, Señor, que tú hagas la obra perfecta en nuestros corazones. Y si tú te has identificado, posiblemente tengas alguna mente dura, o alguna mente distraída, o alguna mente que
que tiene poca profundidad. Y tú has reconocido que quieres ser esa buena tierra, que quieres pedirle al Señor perdón porque no has permitido que la verdad de Dios entre a tu corazón y te cambie, te sane, te transforme. Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Él es el médico de médicos, Él es el doctor de doctores. Él tiene la medicina y la prescripción perfecta y correcta para traerte sanidad, para traer libertad a esa situación que estás viviendo. Pero primeramente tú le reconoces y le dices: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por tener una mente, Señor, que no te estaba dando a ti la gloria. Una mente, Señor, cerrada, que no había permitido que entrara tu verdad a mi vida y a mi corazón. Y dile: Señor, perdóname, Señor. Señor, pero quiero tener esa mente, Señor. Esa mente que pueda crecer tu palabra, Señor. Esa mente que pueda asimilar tu verdad, Señor, porque quiero ser transformado tal y como tú eres. Quiero ser transformado a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Señor, ayúdame, Señor, para tomar ese medicamento. Dile: Señor, hago un compromiso para que todos los días de mi vida leeré tu palabra y meditaré tu palabra, Señor. Señor, quiero tener esa intimidad contigo, Señor. Señor, ayúdame a sanar esas heridas de mi corazón. Señor, yo sé que tú eres el que vendas esas heridas de mi corazón. Eres tú quien sanas eso que ha sido lastimado. Señor, te lo entrego a ti, Señor. Sáname con tu palabra, sáname con tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra me transforma, porque tu palabra me bendice, Señor. Señor, ayúdame a ser ejemplo a mi familia. Ayúdame, Señor, a que ellos puedan ver en mí a quien tú quieres que yo refleje, Señor. Señor, ayúdame a vivir una vida de rectitud y de santidad, Señor. Señor, una vida, Señor, que me deleite en tu palabra, que tu palabra sea como esa miel en la cual me pueda saborear todos los días y deleitarme, Señor, y que los demás vean, Señor, y que ellos también vean, Señor, lo que tú estás haciendo en mí, y ellos también tengan ese amor y esa pasión por ti, Señor. Que yo pueda ser de bendición a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, Señor, por las verdades que tú me estás llenando, Señor, y me estás transformando para ser más como Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.